el nacionalismo ruso, yo creo que es un nacionalismo que se define no per se, sino contra otro. Es decir, más que decir soy así, no soy los que están cerca de mí, ¿no? Es decir, En parte sí, eso es una tendencia, no diría solo del no, hay nacionalismo muchos, no hay ruso, muchos, ¿no? no hay muchos, sí, 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 sí. Que de esa manera, pero es cierto que es como un factor que es muy importante a la hora de que puedas sobrevivir, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces, cuando se retoma esta idea, ¿no? De la nueva Rusia, ¿no? Al principio fue un tema muy conflictivo en los primeros años con Yeltsin, porque hubo varios intentos de crear, digamos, no un nacionalismo, pero un sentimiento patriótico Ujú. más general, en un sentido federal, ¿sí? Dentro de la Federación Rusa, precisamente por los miedos que había a que las diferentes repúblicas, ¿no? Pudieran también desgajarse de lo que había quedado de la Unión Soviética, ¿no? De la Rusia ya que quedaba, porque, por ejemplo, en Kazajistán, pues era 30% de población rusa, ¿no? Y sin embargo, Claro. Kazajistán terminó también siendo un estado independiente, ¿no? Al principio hubo dudas de si sí o si no, con la propia Ucrania, ¿no? Que pues todo el mundo pensaba, ¿no? Que era algo casi increíble, ¿no? Que se separase, pero bueno, se convierte también en un estado independiente. De hecho, fue lo que dio un poco el origen al final de la Unión Soviética entre Bielorrusia, ¿no? Los presidentes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Y entonces, cuando Yeltsin intenta crear este nuevo Estado ruso, esa nueva idea de Rusia, ah, los nuevos símbolos, ¿no? Es lo que primero, como has dicho tú, pues hay que reconocerse a sí mismo, ¿no? Que otros te reconozcan y también hay que identificarse, ¿no? Con qué símbolo me identifico. Si ya no es la hoz y el martillo, si ya no es la bandera roja, si ya no es este himno, ¿qué me ofreces a cambio, no? ¿Va a ser mejor? ¿Va a ser peor? Si es peor, no me interesa, ¿no? Claro. Y claro, Yeltsin tuvo esa dificultad muy grande porque el sentimiento que había era de haber perdido una patria, es decir, la Unión Soviética, toda la gente que había trabajado durante tanto tiempo, que se había educado en ese sistema, del día a la mañana se vieron en el que estaban en una tierra un poco desconocida, ¿no? Con unos nuevos símbolos que nadie tampoco había elegido realmente, ¿no? Porque todo fue impuesto, obviamente, desde Ujú. arriba. Y cuando ya se votó la nueva constitución y tal, ¿no? Después del golpe de Estado, ¿no? Contra el parlamento que todavía existía, el parlamento soviético, ¿no? Con Ruzkov y tal. Pues, eso también, obviamente, Putin lo supo utilizar muy bien para ganarse la confianza después de los rusos, porque en cuanto que cambió, por ejemplo, el himno y recuperó, por ejemplo, la bandera soviética, no es, ¿no?, la actual, pero sí la recuperó, por ejemplo, para el día de la victoria, Más o menos comenzará el nacionalismo, digamos, como en todos los países en el siglo XIX, ¿no? mm, Con movimientos literarios, romanticismo. Y exactamente, tienen sí. raíces siempre previas, ¿no? Con el concepto de la patria, el concepto de las naciones lingüísticas y tal, pero el concepto de nacionalismo como tal surge también en Rusia en esta época. Aproximadamente, sí, también el 19, es decir, eh, en esta época, bueno, ahora estamos con la dinastía Romanov, Mm. ¿no? Y lo que sucede en Rusia es que, bueno, en comparación con las otras potencias europeas, pues estaba más atrasada, ¿no? Quiero decir, en lo que es en todo el aspecto económico, ¿no? Existía todavía el derecho de propiedad de la gente que trabajaba, ¿no? En las propias tierras. Y bueno, lo que sucede con la intervención de Napoleón en Rusia, ¿no? En el 812 también, en 1812, pues muchos de estos generales que estuvieron en contacto con digamos, intelectuales franceses, ¿no? Porque el francés en aquella época en Rusia era el idioma, digamos, de la clase alta. De hecho, había grabaciones incluso de zares que hablaban mal ruso, ¿no? Se Ujú. decían que no, que hablaban mejor el francés que el ruso, ¿no? Hasta Alejandro III, incluso ya a final del siglo XX, del XIX. Y surge esta idea de nacionalismo ruso frente, sobre todo, empezó en, digamos, 1830, a partir de esta época, no sé si conocerán los decembristas, ¿sí? Que Sí. son una serie de, los primeros revolucionarios, digamos, o la primera revolución que hubo dentro de Rusia, en contra de ese estado de atraso, ¿no?, en el que estaba viviendo Rusia. Ya digo, incluso por generales que habían pertenecido al propio cuerpo del ejército y que habían tenido a través de su experiencia en el campo de batalla o simplemente por contacto con el exterior, pues cómo habían llegado a las ideas de la Revolución Francesa, ¿no?, del cambio de régimen y tal. Y a partir de esta época van surgiendo dentro de Rusia, 2 grupos fundamentales que se van a llamar los eslavófilos y occidentalistas, que van a desarrollar esta idea, ese primer nacionalismo ruso, digamos, de una manera un poco divergente. En algunos puntos se van a poner de acuerdo, como es el caso
de la eliminación, ¿no? De este sistema casi medieval, ¿no? De la propiedad, de la división del territorio, pero en otros van a completamente oponerse, es decir, por ejemplo, en la forma de gobierno, ¿no? Obviamente los occidentalistas van a buscar una monarquía, digamos, no parlamentaria, pero al menos limitada, ¿no? Con Ujú, poderes limitados del rey, mientras que los eslavófilos van a hablar el zar, digamos, es el padre de la nación, ¿no? El padre de Rusia, el que tiene que tener plenos poderes. Muy relación todo este primer nacionalismo ruso también con la oposición a Europa, ¿vale? Porque, bueno, Europa en aquella época era el occidente, ujú, ¿sí? Para los eslavófilos, pues Europa era también no es que estuviesen en contra de formar parte de la familia de naciones europeas, pero con la condición de que Rusia se desarrollase digamos, en igualdad de oportunidades, ¿no? Podríamos decir, o en igualdad de considerarse a sí mismos como una nación digna, con sus propias tradiciones, con sus propios valores, sin tener que aceptar el desarrollo que proponían los occidentalistas, ¿sí? ujú. Y entonces aquí en el punto que hasta la actualidad se discute, ¿no? Si, la típica pregunta, ¿es Rusia Europa o no es Europa? ¿Es Oriente, no es Oriente? Es una cosa, entre medias, ¿no? Como es una simbiosis de ambas. Y esa dicotomía, digamos, que ha permanecido hasta la actualidad en la política exterior, por ejemplo, de Rusia, con los presidentes últimos, bueno, con Yeltsin especialmente, con Putin también, o con la Unión Soviética, ¿no? Ni inflexión del nacionalismo ruso moderno, esas guerras de los Balcanes, Ujú. y porque, digamos, esto se muestra, ¿no? Que nosotros somos y los otros no, ¿no? Es decir, Claro, lo que has comentado tú mm, antes, exactamente, como oposición a eso. Entonces, aquí estamos nosotros, ¿no? Que vamos a defender vuestros ideales, que son los nuestros, ¿no? Y no son los de ellos, ¿no? mm, En ese sentido, claro. Y hasta el día de hoy, ese discurso es el que se sigue utilizando en Rusia por Putin, ¿no? Es decir, cuando él habla de las tradiciones, de los valores, cuando él habla de mantener el- la religión, por ejemplo, las religiones tradicionales, todo eso se ha llevado después al propio sistema político. Un poco con el tema de la religión, ¿no? Ya digo que la religión también siempre ha estado muy emparentada, ¿no? Con el propio desarrollo de Rusia como Estado, como país, ¿no? Porque la religión también fue un poco lo que dio legitimidad al principio a los príncipes, ¿no? Que se llamaban entonces los príncipes ujú. de la Rus, de Kiev y después ya en Moscú. Pues esa relación también, obviamente, tanto occidentalistas como los eslavófilos también la trataron. Obviamente, para los eslavófilos, pues la religión ortodoxa, ¿no? Era, digamos, también el origen de esos valores morales, ¿no? Éticos, que son los que ahora se intentan también señalar continuamente, ¿no? A centralizar cada vez más, ¿no? El poder y a fortalecer esa imagen, ¿no? De que tenemos una Rusia fuerte de nuevo, pues es lo que ha conseguido que la población en general rusa sea o no sea, ¿no? Como decías tú antes, ¿no? O más comunista, o socialista, o de derechas, o conservadora, o liberal, al final apuesta por su país. También por algo que tú has Sí, dicho sí, que sí, es muy sí. importante, es la identificación contra el otro. Y contra el otro, obviamente, ahora mismo el nosotros, ¿no? El pronombre este, nosotros y ellos, Ujú. ¿sí? Eso en su discurso también está muy marcado. Ya Solzhenitsyn, 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 ujú. es el creador o el que se basa en parte, yo según leí en varios libros, el nuevo nacionalismo ruso. Es decir, Sí, no exactamente, tienen. porque él retoma realmente Solzhenitsyn, aunque bueno, aquí se le conoce más por el tema este, ¿no? Decir, De Gulag, sí, sí, Gulag, sí. archipiélago Gulag y todo esto, pero realmente es muy nacionalista. Y él presenta también esa idea de Rusia, ¿no? Como algo diferente de Europa, de su propia evolución. Ya digo, él se nutre un poco, ¿no? De toda esa escuela anterior, ¿no? Del siglo XIX, de Slavófilos,